Sábado de la novena semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se le acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio que escuchamos de San Marcos, vemos cómo Jesús califica a los fariseos y escribas amantes del dinero, y en esta ocasión los desenmascara públicamente, es decir, hace ver cuál es su intención, y aquellos con el pretexto de hacer largas oraciones, de hacer oraciones pues durante mucho tiempo, devoraban los bienes de las viudas, es decir, dejaban a las viudas sin nada. Esto es, que eran hipócritas y estafadores. Por eso Cristo les dice, ¿verdad?, a los escribas y fariseos, que ellos van a recibir un castigo muy riguroso. Los ricos se sentían privilegiados porque, pues cuando daban sus grandes limosnas, pues se hacía mucho alarde, ¿verdad? Incluso había una persona que decía la cantidad que habían dado y hasta llegaban a tocar trompeta, ¿verdad? Una trompeta como muy platillo, se daba la gran noticia, ¿no? O sea, era ostentación, vanidad. Por eso nos extrañamos que Jesús decía: lo que da tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Bien, eso por un lado. En contraste, vemos que en el templo se presenta esta pobre viuda que echaba en la alcancía del templo solo 2 moneditas de muy poco valor. Pero Jesús dice que da mucho más que los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos dan de lo que les sobra y ella, en cambio, se abandona en manos de Dios y da todo lo que tiene para vivir. Es decir, lo que cuenta a los ojos de Dios es la generosidad del corazón, de quien lo da todo en el silencio, sin ostentación, y en la humildad, como esta pobre viuda. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar en oración: ¿qué tan generoso soy para las cosas de Dios? Decía el Papa San Juan Pablo, este mensaje lo daba en una cuaresma, hablando sobre el tema de la limosna. Decía: hay diferentes maneras de servir a la sociedad. Se le puede servir a la sociedad dando cosas materiales, dando dinero, y sabemos que no es fácil desprenderse de las cosas materiales. Por eso decía San Rafael Guisero de Valencia, como cuando hacemos algo por los demás es la oportunidad que tenemos de liberarnos de nuestro egoísmo. Es decir, el egoísmo a todos nos lleva a no compartir. Una manera de servir a los demás, decía San Juan Pablo, es dar cosas materiales. Dar una limosna, dar dinero, cuesta, pero es una manera de servir, ¿verdad? Aportar una limosna. Segundo, es dar tiempo. Dar, qué sé yo, hay gente que da un par de horas a la semana para ir a servir a un hospital, a un orfanatorio,
a un asilo, dar tiempo, dar parte de nuestro tiempo, unas 2, 3 horas a la semana. Otra, hay jóvenes, por ejemplo, que dan un año de servicio, de irse de misioneros. En la parroquia anterior que estaba, tenía ahí 2 misioneros que dieron un año de servicio al servicio del Evangelio. Vaya, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Dar un año de tu vida, dar un año de que no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar, es decir, recibir ingresos, y todo lo contrario, ¿verdad? Vas a servir, vas a tener cansancio por anunciar el Evangelio. Pues ese es de reconocer, ¿verdad? Digno de alabanza de muchos jóvenes que hacen eso. Por otro lado, decía el Papa, se puede dar un par de horas, se puede dar unos meses, un año, 2 años. Otro grado más grande de dar es dar toda la vida, que es el caso de los sacerdotes, que es el caso de las religiosas, que no es nada más dar un par de horas, que no es nada más dar un año de nuestra vida, sino es dar toda la vida. O sea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Es decir, en el primer nivel era dar cosas materiales. En este segundo nivel que hablamos es darnos a nosotros mismos. Y en tercero, decía el Papa, pues la máxima entrega es el martirio, que es dar toda la vida, pues en un instante, ¿verdad? Dar toda la vida en un instante. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿yo cómo soy para servir a Dios? ¿Soy generoso? ¿Soy generoso o escatimo en darle, pues, con medida a Dios? Estaba escuchando un caso de una doctora joven, creo que es la doctora Bolaños. Me llamó la atención porque, pues ahí en el hospital donde ella trabaja, ella se preguntaba, ¿cómo me gustaría a mí, ponerse en el lugar de los enfermos? Dice, ¿cómo ponerse en el lugar de los familiares de los pacientes? Dice, ¿cómo me gustaría yo como familiar del paciente que me tuvieran informado cómo estaba mi paciente y todo eso? Entonces, ella, aparte de su trabajo que hace desde el punto de vista como médico, ella daba ese plus, esa cosa que a lo mejor no tenía importancia de que los mismos pacientes le escribieran como una cartita, ¿no? O así con letras grandes, algo que le quisieran decir a sus familiares que estaban allá afuera. Y ellos lo escribían así en una hoja y ella les tomaba foto, porque sabemos que no se pueden sacar cosas para evitar contagio, ¿verdad? No se pueden sacar papeles o cosas así. Y entonces esta doctora, aparte de que tenía mucho trabajo, salía con los familiares a darles las noticias, ¿verdad? El mensaje que les daba el paciente, su paciente familiar, se los daba. Digo, a mí esto me parece como muy grande, ¿verdad? O sea, como ahorita, por ejemplo, muchos médicos pues están siendo pues como héroes, ¿verdad? Que se están arriesgando su vida. ¿Cuántos médicos ya por contagio pues no han muerto? Médicos, enfermeras, camilleros, personal de servicio. Pues yo creo que es digno de reconocer lo que están haciendo muchas personas que están trabajando en el sector salud. Pues bien, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser generosos en hacer algo por los demás. Podemos servir a los demás de diferentes maneras, dando cosas materiales o dando tiempo, dándole tiempo también a Dios. Pues, a ejemplo de esta pobre viuda que fue muy generosa, pues pidámosle al Señor que nos ayude a ser generosos, porque Él nos dice que Él ama al que da con alegría. Y si nosotros sembramos con abundancia, así será la cosecha. Cosecharemos en abundancia. Pues les deseo que tengan un feliz sábado. Que Dios los bendiga.